Ok, mire, el 8 de diciembre, voy a ampliar un poquito, de pronto. Ok, dice, el 8 de diciembre mi tema era de dar el texto y sus características, la segunda parte, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Yo sé que algunos ya hicieron la semana 8. Lo hago con el propósito de que muchos no lo han hecho, de pronto no sepan cómo hacer, ¿no? Aquí yo he agregado unos conceptos que tal vez no estaban, que es un conector textual y que es un error de concordancia, ¿no? Ya mismo regresamos ya. Para ver, entonces, como el tema era el texto y sus características, segunda parte, esta sería, aquí vamos a ver que un texto debe de estar cohesionado. ¿Qué es eso? Que las ideas de cada párrafo deben guardar relación entre sí. Es decir, si el texto tiene 5 párrafos, los 5 párrafos deben de hablar de la misma idea. De pronto uno habla de los inicios, el otro habla de la secuencia, el otro habla de la conclusión, pero de lo mismo, ¿no? Habla orígenes, etcétera, habla fechas, pero lo mismo que tenga relación con un tema. Eso es estar cohesionado, es decir, estar bien vinculado cada párrafo. Mediante expresiones de unión a las que llamamos enlaces y conectores. Ahí está. ¿Qué son los conectores textuales? Aquí están, vean. Por ejemplo, cuando usted está hablando y usa estas palabras, otra vez, antes y después de la otra vez, van una frase, ¿no? Pero estos son conectores, de nuevo. Por ejemplo, dice, oye, Efraín, de nuevo cometes el mismo error, ¿no? Mire, de nuevo. Entonces, hay una frase antes y hay una frase después, son conectores. Tal vez, también, aunque, pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de, sobre, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de conectores que incluso usted a veces lo utiliza sin darse cuenta, ¿no? Incluso por decir, por ejemplo, es un conector. ¿Ya? Entonces, a diario en nuestras conversaciones nosotros lo utilizamos. ¿Qué más debe de una característica de un texto? Debe desarrollar un tema. Todas las ideas de los párrafos tienen que ordenarse lógicamente. Para desarrollar un tema tiene que haber una secuencia en orden, es decir, tiene que haber un inicio. Usted no va a empezar con lo último de pronto de un tema como con la conclusión, no, no. Usted empieza con la introducción, ¿no? Hay algunos textos que empiezan con un prefacio y luego viene a desarrollar el tema, el problema de que usted está haciendo el tema. Luego vienen de pronto antecedentes, objetivos, etcétera, ¿no? O sea, el tema se va desarrollando y luego viene ya el tema central, se desarrolla, ¿no? Para expresar un tema que se condensa en el título, ¿no? Todo su tema se desarrolla en un título, ¿sí? Ya ese es el tema macro, como quien dice, el título de todo el libro. Por ejemplo, cuando yo he leído un libro, hace muchos años leí un libro, Juventud en Éxtasis, o La Última Oportunidad, cuyo autor era un mexicano, no me recuerdo, Carlos Cuauhtémoc. Me leí algunos libros de él, La Fuerza de Sheshit, y, y ahí había, o sea, iba desarrollando en base a este tema central. Por ejemplo, La Fuerza de Sheshit era un personaje, que un hombre que no sé de dónde sacaba fuerzas para poder seguir adelante sin números de problemas, ¿no? Entonces, la historia va relacionada a ese tema, a ese personaje, ¿no? Ese es el tema central. Claro que luego viene después viene la introducción, así, ¿no? ¿Por qué se creó esta obra, etcétera? Adaptarse a la situación. Es decir, el vocabulario que se usa debe ser adecuado.
a la intención del autor y a la persona a la que va dirigido, es decir, un público amplio, ¿no? Cuando uno hace un libro, lo puede leer un profesional, lo puede leer un estudiante de colegio o un estudiante universitario o una persona común y corriente que tal vez no es preparada, ¿sí? No ha terminado el bachillerato, pero quiere leer ese libro. Entonces tiene que tener un vocabulario amplio. Es decir, a veces tiene que tener un vocabulario profesional, a veces un vocabulario, términos intermedios, ¿sí? Y a veces usar las palabras más populares que se suelen utilizar, ¿no? Porque va para un público muy amplio. Y bueno, si no comprendemos una palabra, nosotros ya tenemos el vocabulario o el internet, el diccionario para buscar, ¿no? Entonces, el otro punto de los textos, tener buena presentación. Los textos escritos deben tener una disposición clara, ordenada y limpia. Es decir, debe haber pulcritud para escribir. No, no, esto no está diciendo que de pronto eh, esté sucio de algo, no, sino que se vea algo como, por ejemplo, lo que estoy proyectando, ¿no? Algo limpio, una hoja limpia, se ve, no se ve por ahí borrones, no se ve por ahí tachones, no se ve muchas cosas. Debe o sea, tener buena presentación. Eh, los textos orales, una expresión fluida y correcta. Si va a haber un texto oral, ejemplo, si alguien va a escuchar un audio, tiene que ser una voz clara, audible, que tenga una expresión fluida, correcta, que utilice bien los términos. Incluso tener una buena presentación también debe de estar, utilizar palabras idóneas y estar bien escrita, ¿no? Tener una buena presentación, un texto, es decir, una buena carátula, ¿sí? Una buena impresión. Eso ayudará a mejorar la comunicación, porque la persona, a mí me gusta leer un libro bien presentable, ¿no? Me gusta. Y yo lo empiezo a subrayar, lo empiezo a poner así, a pintar cosas que me impactan o me hacen reflexionar. Lo tengo ahí subrayado, le pongo un círculo, una fecha, algo, porque digo, alguna vez utilizaré esta frase, ¿no? Porque eso es lo que nos enseñan los libros, eso es lo que nos enseñan a que hagamos uso de esas frases de algún personaje para nuestra vida cotidiana, que bien nos sirve. También hay que respetar las normas. ¿Cuáles normas? Además de ser coherente tu tema, que debe llevar una coherencia, ¿sí? Hablar siempre de lo mismo, aunque desde diferentes puntos de vista estamos hablando lo mismo, también debe estar cohesionado, es decir, ligado, ¿sí? Llevar una cohesión, un orden. Un texto ha de ser correcto y ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas. Es decir, aquí cuando usted ya va a presentar un libro, va a imprimirlo, o de pronto una tesis que quiera presentar en la universidad o en el colegio, un proyecto, usted debe de hacerlo revisar de un dramaturgo, que es un dramaturgo, una persona que empieza a revisar minuciosa y detenidamente las palabras que estén bien escritas, ¿no? Ya que es un proyecto de universidad, ya que es un proyecto de colegio, perdón, una tesis de universidad o un proyecto de colegio o un libro para el público, ¿no? Entonces debe estar bien corregido. Es decir, no debe contener errores ortográficos o de pronunciación o errores de concordancia. ¿Qué es el error de concordancia? Vamos, aquí, mire. Aquí dice, por ejemplo, a veces hacemos uso de palabras dependiendo de dónde vivimos, en que la cultura también, ¿no? Por ejemplo, aquí no está muy ampliado, pero aquí le voy a leer, dice, de manera incorrecta a veces decimos, hacen muchos meses, y no es lo correcto, sino hace muchos meses, así es. Acá hay otro, de manera en, habrán días en que no te veré, habrán días en que no te veré, no se habla así,
sino que habrá días en que no te veré. Habrá días, ¿no? A veces uno se equivoca, a veces uno también comete esos errores porque habla muy rápido, ¿no? Carta, perdón, sí, carta conteniendo información, pero es carta que contiene información, es lo correcto. Otra palabra, hubieron muchos problemas. Incorrecto, no, no es que hubieron, sino que hay muchos problemas o hubo muchos problemas. Hubo muchos problemas, ¿no? Bien, entonces de esa manera son los errores de concordancia que usted también lo puede buscar en el internet y aprender más, ¿no? Para eso también sirve esta herramienta de TIC que nos facilita un poco para aprender, para estudiar. Ahora nos envía aquí un deber. Analiza las características de este texto. Este es el deber que usted tiene que hacer, ¿no? Déjenme ver si que arriba hay algún deber. No, acá. Entonces el deber, usted va a analizar este texto que está sombreado. Yo lo voy a leer, ¿sí? Y usted, bueno, para ganar un poquito de tiempo lo voy a leer rápido, ¿no? El chocolate es un alimento eminentemente energético por su elevado contenido calórico. Se obtiene a partir del cacao, fruto con propiedades estimulantes, gracias a su contenido en, en té o bromina, ¿sí? Sabemos que, o sea, voy a explicar algo, ¿no? Sabemos que el chocolate tiene muchas calorías, ¿no? Incluso lo mencionan como una fruta, puede ser una fruta, pero también se lo pone en el punto como algo como un vegetal, algo vegetal, ¿no? Porque el limón al mismo tiempo se lo utiliza como fruta, pero también es como un vegetal, es ¿sí? Entonces, el, eh, también se le pone el término que es afrodisíaco, ¿no? El chocolate. En Europa se consume desde el siglo XVI, cuando los españoles introdujeron un cacao procedente de América. Los europeos ya en el año 1500, siglo XVI, por los años 1500 ya introdujeron lo que es el cacao, pero ¿de dónde lo obtuvieron? De acá de las tierras de América, ¿no? Recuerden que en el año 1492 fue descubierto América por los españoles, ¿no? Perdón, por Cristóbal Colón, un polaco, pero fue enviado por la reina de Castilla, por la reina de España, ¿no? Entonces, entonces ya en 1500 ellos descubrieron esto que le llamaban el tesoro, los tesoros de la tierra, el oro, ¿no? Entonces se llevaron muchas especias, entonces allá como estaban un poco más adelantados, hicieron los procesos, ¿no? Porque aquí tal vez se lo tomaban de otra manera. Anteriormente, sin embargo, aquí hay un conector, ¿sí ven? Ya era consumido en México, dice, ¿ves? Por los aztecas. O sea que esta nación azteca ya existía en los tiempos que, así como aquí existían los incas, los mayas, los aztecas también han existido, ¿no? Quienes tras dejar secar la semilla y quitarle la cáscara, le añadían agua hirviendo para conseguir un chocolate bastante amargo. O sea que así se lo tomaban. No conocían todavía el azúcar. Se lo tomaban así, amarguito, ¿no? Más tarde los españoles empezaron a elaborarlo con azúcar y finalmente los suizos le añadieron leche y consiguieron así mejorar su sabor y olor, los suizos. Que por cierto, los suizos, a pesar de tener los mejores relojes del mundo, también tienen el mejor chocolate del mundo, pero con la materia prima que se lleva de Ecuador, porque Ecuador tiene el mejor cacao del mundo, ¿ya? Entonces, allá Suiza se lleva la prebenda de hacer un rico chocolate con lo nuestro, ¿no? Entonces, ellos le pusieron tal vez el plus, el azúcar y la leche para hacer, ¿no? Para hacerlo más agradable.
Entonces usted va a contestar, luego de esto, sí, que analizó, va a contestar, ¿posee una buena presentación? Para mí que sí, ¿no? El texto posee una muy buena presentación, incluso tiene a una parte baja, inferior derecha, tiene, como quien dice, quién, de dónde sacaron este párrafo, ¿no? ¿A quién va dirigido este texto? Eso analícelo usted. O sea, ¿a quién? Yo creo que va dirigido para un público en general. ¿Y con qué intención? Con la intención de que te guste el chocolate, con la intención de que ahora vayas a comprar chocolate y le regales a alguna persona chocolate, ¿no? Y que tal vez algo que tú no sabías, estás aprendiendo. O incluso puede haberte hecho nacer la idea, el interés de buscar en internet más sobre el chocolate. Indica en cuántos párrafos se estructura el texto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 párrafos pequeños. Yo lo hubiera hecho en 2 párrafos medianos o un solo párrafo grande, todo unido, ¿no? Entonces, pero ahí hay 4 párrafos pequeños. Si uno, 2 y 2, hago 2 párrafos medianos. Y si todos esos 4 lo hago lo uno, me hago un párrafo ya como es normal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué idea transmite cada uno de ellos? El primero dice qué es el chocolate y qué propiedades tiene el chocolate, ¿sí ve? Pero está hablando del chocolate, verá que todo está cohesionado, ¿sí? El segundo, ¿desde qué año empezó a consumirse, no? ¿Y de dónde lo extrajeron? ¿De dónde lo llevaron? El tercer párrafo, usted puede sacar más, puede seguir leyendo y sacar más. Yo estoy dando los puntos principales. Pero en el tercero hay un antecedente, como quien dice que ya era consumido en México, o sea que ya esto ya existía mucho más antes, ¿no? Entonces, y cómo ellos lo elaboraban, cómo se lo tomaban, ¿no? Y el último párrafo da como una conclusión de lo contemporáneo, eh, cómo lo consumen en unos países y cómo lo han hecho tan popular el chocolate, ¿no? Eh, bien, entonces identifica también el tema para esto que has leído. Tú le vas a buscar un tema, ¿sí? Que vaya ahí como tema central el chocolate, pero algo más agrégale, ¿ya? Y por último, en el 4, subraya las palabras y expresiones de enlace. Ok, entonces usted va a cuáles son las expresiones de enlace, ¿sí? Que usted crea aquí en este párrafo y además busque las palabras conectores textuales y le agrega su tarea y errores de concordancia. Ok, ¿sí? Eso es eh, con respecto a este tema, ¿ya? Si hay alguna pregunta, me la harán, me pueden hacer en este momento porque voy a empezar con el otro, ¿no? El otro de la semana número 11 ahora. Licenciado, se copia la teoría y se responde las preguntas. Correcto, sí. ¿Sí? Mejor. Gracias. Bien, voy a compartir entonces ahora. eh, Antes de continuar, ¿me pueden por favor prender la cámara para hacer un capture? Tener, de pronto me olvide, ya tenerlo guardado, ¿no? Si llega a ingresar alguien más, Kenia, muy buenas noches, bienvenida. Si pueden prender un ratito nomás la cámara para hacer un capture, nada más. Ajá. Kenia. Gracias, Dayanara y Jenny. Muy bien. Gracias. Pueden cerrar nomás su cámara si lo desean. Ya hice un capture. Bien, voy a continuar ahora con la semana 11 de lengua y literatura mismo. Vamos, aquí está. Semana 11. Ok, vamos con semana 11. Bien, aquí está la semana 11. También la voy a ampliar un poquito para que de pronto usted
pueda observar mejor. La semana 11 ya viene hoy, miércoles 5 de enero, de la 8 a la 11. No se preocupen, no hay 9 y 10, ¿sí? Vamos a ver lo que es el juicio. El juicio, ¿qué es eso? Que en los juzgados, algo tiene relación, ¿no? Con un juicio de los juzgados. Pero vamos a ver. Aquí usted va a hacer un resumen de lo leído. Un resumen, dice. Escuche bien. Lo bueno que queda grabado de todas maneras y Dios mediante, mañana u hoy lo subo. Me disculpan si de pronto lo subo a veces a las 4 de la mañana que me levanto, pero yo sé que ustedes no están despiertos. No que yo ya ahí me pongo a trabajar y a hacer algunas cositas. Ok. El juicio. Vamos a ver, definición. Cuando negamos, cuando decimos no, o cuando afirmamos, o decimos sí, estamos elaborando un juicio. ¿Por qué decimos sí o por qué decimos no? Porque antes de emitir esa respuesta, nuestro cerebro empezó a trabajar, empezó a pensar y emitió ese juicio, que es el sí o el no, esa respuesta, ¿no? Que consiste en la composición sistemática y coherente de conceptos con un sentido propio. Así como yo le acabo de decir, ¿no? Empieza el cerebro a trabajar, ¿sí? Entonces, y si yo estoy de acuerdo, diré un sí. Sí, para mí esto, entonces, pero si no estoy de acuerdo, emitiré un no. El juicio supone la relación y la comparación de conceptos o ideas. Cuando usted hace la comparación de dos conceptos, ¿sí? Ahí eso es un juicio. Cuando usted empieza a estudiar un caso y estudia otro caso similar, empieza a sacar juicio, relación y comparación que nos sirve para emitir un juicio, ¿no? Los abogados, los jueces, antes de dar un fallo, o que es el juicio, digamos, sea de condena o sea de libertad, sea culpable o sea inocente, entonces ellos estudian el caso. Aristóteles define al juicio como el discurso en el cual se afirma o se niega algo. Al juicio lo podemos llamar también proposición, cuando forma parte de un razonamiento. Es decir, cuando tú empiezas a razonar y emites algo, eso es una proposición. Y enunciación cuando tú lo expresas verbalmente, ¿no? Cuando estás pensando es una proposición. Vamos a leer aquí, yo busqué que es una proposición. Es una acción de proponer algo. En la filosofía y en la lógica, el término proposición se usa para referirse a las entidades portadoras de valores de la verdad. Eso es una proposición, para hacer una propuesta de verdad. Los objetos de la creencia y de otras actitudes proposicionales, el significado de las oraciones declarativas o enunciadas. Por ejemplo, el sol es una estrella, esa es una proposición afirmativa. La luna es una estrella, por cierto, es una proposición afirmativa. El ser humano es un animal racional. Yo no estoy de acuerdo. Ahí yo no estoy de acuerdo en esa proposición, que más después la vamos a ver. Porque para mí, el ser humano no es un animal. Está por encima de la pirámide de la vida, ¿no? O sea, está de todo. Por encima del ser humano está solamente Dios. Luego viene digamos, en la escalera, viene después, debajo del ser humano, están los animales. Debajo de los animales están las plantas. Entonces, se supone que el hombre es soberano de todo lo que está sobre la tierra. Pero sin embargo, nos hemos dejado, ahora le tenemos miedo a los animales, ¿sí? Porque ahora entró en nosotros, en nuestra mente, el miedo, que es en base al pecado, ¿no? Bien,
Ahora vamos a estudiar entonces lo que es el elemento y tipos del juicio. Elementos y tipos de juicios. En el juicio encontramos tres elementos. Tres elementos. Aquí está. Lo que es el sujeto, que es el concepto de quien se habla, es decir, de la persona de quien se habla o de quien se afirma o de quien se niega algo. El sujeto. Es como cuando vemos, el sujeto es la persona o la cosa o algo. Cópula es el elemento relacionador, es decir, como quien dice el conector. Predicado, lo que se dice del sujeto, lo que se dice de la persona, lo que se dice de algo o de alguien, ¿no? Entonces, aquí hay un juego, más o menos, una equivalencia, ¿no? Representando sujeto, la palabra S, y el predicado por la palabra P, el juicio puede adquirir doble forma. Por ejemplo, S es igual a P, entonces quiere decir que el juicio es afirmativo. Si S es P, es decir, si los dos están de acuerdo, el juicio es afirmativo. Ejemplo, la filosofía, que viene a ser el sujeto, es, que viene a ser la cópula o el conector, apasionante, que viene a ser el predicado. ¿Quién es apasionante? ¿De quién es lo que se dice del sujeto? Es apasionante, es maravillosa, es bonita, es linda. Ya. Pero ¿de quién están hablando? De la filosofía. ¿Ya? Entonces, si ve el ejemplo. Ahora, S no es P, vamos a hacer algo negativo. Quiere decir que no es igual, S no es igual a P. Entonces, hay un juicio negativo. Ejemplo, la dignidad no es negociable. Por mi dignidad, yo no te voy a coger dinero para que pases de año. ¿Ya? Esa es mi dignidad, ¿no? Entonces, no es negociable, no. A mí, mi dignidad no va a ser negociable. Así, esto es un ejemplo. Entonces, podemos clasificar a los juicios mediante los siguientes cuadros. Entonces, aquí tenemos, vean, cantidad, no me salte algo, ¿no? Ay, que es que yo he estado dando filosofía en vez de verdad. Bueno, bueno, chus, ya no importa. Tengo que, ya, porque aquí hay unas cositas que, cierto, que tenía que haber aquí anteriormente en la semana 8 nos ayuda, ¿no? Bueno, la cantidad universal puede ser particular. Universal es cuando se trata de un todo. Universal, ¿no? Todos, eh, digamos, los hombres usan pantalón, ¿ya? Un ejemplo. Cualidad puede ser, sí, puede ser afirmativo, en modo problemático, relación, eso no importa ya, pero lo importante es la cantidad y la cualidad. Cantidad particular, cuando nos referimos a algunos, ¿no? También puede ser afirmativo o negativo, ¿sí? Esas son las cualidades, o indefinido, ¿no? Y singular es cuando nos queremos referir a alguien en especial, en específico. Por ejemplo, ya lo nombramos, Pedro Jacon. O sea, ya damos identidad, o sea, eso es singular, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí hay enunciación. ¿Qué vamos a hacer con esta tarea? Ya de una vez ya le explico, pues no. ¿Qué van a hacer? Un resumen, dice aquí. Es decir, sí me interesaría que usted copie esta tablita. Después que haga el resumen, me gustaría que copie en especial desde sujeto, cópula, predicado, este ejemplo que está aquí, que están representando al sujeto, al predicado y la cópula, y esta tablita. Y estos dos pequeños conceptos, ¿ya? Y eso es un resumen. Pronunciación y enunciación, ¿ya? Entonces, si usted tiene alguna pregunta, háganmela saber ahorita para contestarle. Nos vamos a volver a conectar porque hay que ver lenguaje de la semana 11 que
Me equivoqué, estaba dando filosofía la semana 11 y hay que ver filosofía la semana 8. Entonces, en el siguiente que se desconecte, que me quedan 2 minutos para contestar preguntas, volvemos a conectar, apenas se desconecte, para contestarle. ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, filosofía, semana 11 es lo que no hay ahorita del juicio. Sí, sí, no me caí en cuenta, ni nadie dijimos nada. Pero bueno, ustedes no, recién están viéndolo ahorita. Bueno, ya que entró Alex, nos vamos a volver a conectar, ¿no? Déjeme